Dios te bendiga, hermano. Estamos agradecidos con el Señor por la bendición que nos da en esta tarde de poder sintonizarnos nuevamente para dedicar unos momentos de alabanza al Señor y también para reflexionar en la palabra, en el consejo que vamos a recibir en esta tarde. Vamos a entonar este hermoso canto que dice: gracias sublime, y de ir desde tu hogar. Vamos a cantarlo todos juntos. Tal vez no estamos reunidos físicamente, pero estamos reunidos por el corazón, estamos reunidos en la transmisión. Vamos a alabar el nombre del Señor con este hermoso canto y vamos a alabar su santo nombre. Vamos a hacer una oración antes de iniciar este servicio. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias por las bendiciones que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos un día más, Señor, para alabar tu nombre, para bendecir tu nombre, para exaltarte, Señor. En esta hora queremos darte todo lo honor a ti, Señor. Queremos elevar estos cantos de alabanza para ti, Señor. Te pedimos, Señor, por mis hermanos que se encuentran en sus hogares, que todos estemos unidos en un mismo sentir, que estemos unidos en una misma mente, en un mismo corazón, para alabarte, Señor, para recibir la palabra que vas a hablar en esta tarde a nuestros corazones, Señor. Todo es por ti, Señor, todo es para ti, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias. Amén. Vamos a iniciar este canto sublime. Espero que se goce con nosotros ahí donde esté, hermano. Dios te bendiga. Canto. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad.
alabanza que dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo escogido, adquirido por Él, por su sangre preciosa. Y vamos a entonar este hermoso canto de alabanza al Señor que dice: somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel nos llamó a solo. Somos el pueblo de Dios. elevar este hermoso canto de adoración. Vamos a exaltar su nombre. Cierra tus ojos ahí en tu hogar, ahí reunido con tu familia, tómalo de las manos, abrázalos y vamos a entonar este hermoso canto de adoración. Y el Señor está en nuestro corazón, hermanos, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y vamos a decir este hermoso canto: aquí estoy. Adoraré.
Pudiera parecer que el Señor ha cerrado sus ojos
lugares donde no te han escuchado, Padre, y predicar de ese gran suceso, de esa obra maravillosa que tú has hecho, Dios, y que todos necesitamos recibir en nuestra vida, de ese acto glorioso, esa salvación que solamente tú puedes otorgar. Gracias, Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración y una ofrenda y mi amor seré y para ti, porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración y una ofrenda y mi amor seré y para ti, y aquí te ofrezco todo lo que soy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, y porque tú eres mi Dios, eres digno y de adoración y una ofrenda y mi amor seré y para ti, porque tú eres mi Dios y eres digno y de adoración y una ofrenda y mi amor seré y para ti, y para ti, para ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Vamos a orar, hermanos, por la palabra. Gracias, hermano, por seguirnos sintonizando.
Quédate, hermano, para que escuches el consejo del Señor, para que escuches la palabra del Señor que va a hablar a nuestras vidas el día de hoy. Quédate con tus hijos ahí en tu hogar, sentados, reunidos en tu habitación, para que puedan escuchar todos el consejo de la palabra del Señor. Dios te bendiga, hermano. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde ya. Bendecimos el nombre del Señor por la bendición que nos permite reunirnos. Y en esta hermosa tarde me gustaría que ahí donde está usted, familia, con cada uno de los miembros de su hogar, el padre, la madre, sus hijos, hermanos de la iglesia de Alfa y Omega, yo quisiera dirigirme a todos y cada uno de ustedes en esta tarde con este consejo de la palabra del Señor, y que ruego a Dios que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos entender lo que la palabra nos enseña en esta tarde. Y me gustaría que fuéramos a la palabra del Señor. Ahí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 23, capítulo 1, versículo 23, me gustaría que pudiéramos prestar atención un poco ahí en esta palabra y para ver y comprender el tema de lo que vamos a estar viendo. Dice la palabra del Señor: si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Y miren lo que dice el versículo 24, que ahora me gozo, dice él, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vemos y escuchamos hoy en este tiempo que estamos atravesando, y veo a muchos hermanos alentándose unos a otros, alentándonos unos a otros. Veo cómo estamos tomando la palabra del Señor para que la reiteremos como una base en estos tiempos que nos toca vivir, y que como iglesia podamos nosotros comprender que la palabra es nuestra ancla, donde si nosotros estamos firmes en ella, pues pueden venir los vientos, como dijo el Señor, los ríos, los vientos y las tempestades contra aquella casa, y la casa no caerá porque estará fundada sobre la roca. Y creo que en la medida en que la iglesia esté fundamentada en la palabra del Señor, podrá hacer frente a cualquier embate que se nos presente, que quizá en este momento para muchos de nosotros la verdad es que es desconocido. Sin embargo, aunque es desconocido el tipo de embates y ríos que sufrirá la iglesia como tal, tenemos algo muy seguro, que quien guarda la iglesia es el que la fundó. Cristo Jesús es el que fundó a la iglesia, y Él dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Entonces, quisiera en esta tarde poder meditar con ustedes, amada iglesia, lo que hemos estado escuchando. Y muchas veces pareciera que lo que la iglesia necesita es una palabra de consuelo, aunque si bien es cierto, es parte de lo que la iglesia necesita, y que quizá las palabras que la iglesia necesita es solamente decir no va a pasar nada, todo estará bien. Pero creo que si vamos al contexto bíblico, nos vamos a dar cuenta que creo yo que lo que la iglesia y cada uno de los que estamos escuchando y reunidos en esta transmisión es poder entender y comprender que estamos por presenciar tiempos que a muchos de nosotros nos va a sorprender el hecho de que
vamos a padecer. Y quisiera en esta tarde utilizar la palabra no solamente para decirte que no pasará nada, sino decirte algo que quizás es distinto a lo que muchos han dicho en este tiempo. Y que la iglesia, tratamos de calmar a la iglesia diciéndoles que todo estará bien. Pero creo que nos hace falta ser un poco más específicos y más claros. ¿En qué sentido las cosas estarán bien? Estarán bien porque no atravesaremos pruebas, porque no atravesaremos sufrimiento, porque no atravesaremos el dolor. Está bien porque evitaremos la angustia. O lo que queremos decir es que está bien a pesar de que vamos a atravesar todo este tipo de circunstancias. Y me gustaría tomar las palabras del apóstol Pablo, que él dice en el versículo 24, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo pareciera decir, en el versículo, si lo leemos así de forma superficial, pareciera que Pablo estaría diciendo que aún falta y que a Cristo le faltó padecer, pero no se está refiriendo a eso. Lo que él se está refiriendo es que como cuerpo de Cristo y como iglesia de Cristo, todos aquellos que han creído en el Señor, estamos identificados con Cristo, y por eso quiero tocar el tema identificados con Cristo en el padecimiento. ¿De qué manera yo me identifico con Cristo en esta parte? Pablo lo que quiso decir es que él necesitaba cumplir las aflicciones en su cuerpo. Dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gustaría que consideráramos las palabras principales y que inicia en este versículo que dice que ahora me gozo en lo que padezco. Amado hermano, yo creo que muchos de nosotros a veces no alcanzamos a comprender, y esa falta de comprensión quizás nos tome por sorpresa en muchas situaciones que enfrentamos. Creemos que como iglesia del Señor nada nos debe pasar o nada nos debe ocurrir, y que estamos exentos del sufrimiento y que estamos exentos de las aflicciones, que estamos exentos de las pruebas. Pero yo quiero decirte algo, que eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña es que, como Pablo dice, que a él le falta cumplir las aflicciones de Cristo por el cuerpo, por la iglesia. Pero dice él algo muy importante: yo me gozo en medio del padecimiento. Hermano, difícil es entender estas palabras, como diría Pedro en su momento. Hay cosas que el apóstol Pablo escribía que eran difíciles de entender. Sin embargo, yo quiero transmitirles a ustedes, amados hermanos, en esta tarde, que el que nosotros hayamos creído en Cristo también implica no solamente que podamos nosotros haber recibido de la gracia de nuestro Dios, sino que también una forma en que nos vamos a identificar con Cristo es en el padecimiento. Quisiera decir lo contrario, pero la Biblia no enseña lo contrario. La Biblia enseña que todos aquellos que hemos creído en el Señor, todos, no quiero saber quién no, hermano, todos, absolutamente todos los que hemos sido elegidos, también hemos sido elegidos, hermano, para padecer. Hemos sido elegidos, hermano, para enfrentar el sufrimiento, para atravesar por la aflicción, para atravesar por el dolor. Y en la medida en que nosotros comprendemos lo que la palabra de Dios nos enseña, creo que haremos el mejor frente y daremos nuestra mejor batalla en lo que a la aflicción se refiere, al padecimiento se refiere. Pablo decía él, me gozo en las aflicciones. Yo creo, hermano, que entender esto es algo muy significativo, el poder comprender lo que Pablo decía. ¿Cómo es posible que alguien se goce en el padecimiento? Ahora, en el contexto de lo que Pablo estaba hablando, Pablo se encontraba preso. Pablo no estaba en una oficina transmitiendo como lo estamos haciendo usted y yo. Pablo no estaba en la casa viendo una transmisión en vivo. Pablo estaba transmitiendo en vivo en medio de una prisión.
cuando él escribe a la iglesia de Colosas, él escribe diciendo que él se gozaba en su padecimiento, y lo podríamos tomar en dos formas. Pablo padecía porque él estaba preso, él estaba metido en una cárcel, por muchos amigos había sido abandonado, por muchos cercanos él había sido dejado de lado, y solamente algunos pocos, muy pocos, contados con los dedos de la mano, le habían acompañado en su padecimiento. Y cuando él dice que se goza en lo que él padece, nos pareciera muy contrario a lo que hoy se está enseñando. Creo que Pablo entendía perfectamente lo que significaba estar sufriendo, pero él eleva por encima del sufrimiento su gozo. Él entendía perfectamente que haber seguido a Cristo y servir a Cristo significaba ser parte del padecimiento que Cristo padeció. Él entendía que seguir a Cristo era identificarse no solamente con la gloria de Cristo y la gloria de su resurrección, sino también la gloria de su padecimiento. Pablo por eso se gozaba. Pablo por eso podía decir que él se gozaba en el padecimiento. Como diría en otras palabras el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 11, dice: y tenemos por bienaventurados a los que sufren. Esta comprensión, amado hermano, yo creo que es la que la iglesia necesita. Como iglesia necesitamos entender que también, hermano, no solamente nos identificamos con Cristo en su resurrección, en una novedad de vida, sino que también nos vamos a identificar con Cristo en el padecimiento. Y creo que ese era el entendimiento que Pablo tenía, al grado de que él podía poner por encima su gozo a pesar de lo que estuviera sufriendo. Para muchos de nosotros podríamos decir: oh, qué bello es creer en Cristo, qué lindo es creer en Él. Pero quizá hasta este momento, amado hermano, no hemos sido tocados por el sufrimiento realmente. Creo que se acercan días donde, hermano, no solamente la sociedad en la que vivimos, sino nosotros como iglesia, vamos a aprender, hermano, lo que es padecer. Vamos a aprender lo que es vivir en carne propia la aflicción. Y no hablo de la aflicción, amado hermano, que de forma natural la gente padece. Pudiéramos decir la pérdida de un ser querido, hermano, todos la sufrimos de forma natural. ¿Por qué? Porque es la ley, hermano, de que toda persona que venga a este mundo, hermano, también culmine sus días. Pero me refiero a otro tipo de padecimiento, al padecimiento que tiene que ver con haber conocido a Cristo, hermano. Y yo creo que en la medida que nosotros como iglesia comprendamos esta verdad, será mejor para nosotros, hermanos, porque Cristo lo advirtió. Cristo dijo en muchas ocasiones, les advirtió a sus discípulos de los peligros que enfrentarían por el simple hecho de proclamar el nombre de Cristo, por decir que ellos eran cristianos. Ellos sufrieron persecuciones, sufrieron angustias, sufrieron muchos dolores. Sin embargo, había un entendimiento en la iglesia de aquel tiempo que creo que es el entendimiento que nos hace falta a nosotros como iglesia. Creo que en la medida que nosotros aprendamos a ver lo que la Biblia realmente nos enseña, pudiéramos nosotros evitar el ser derribados por la prueba o por la aflicción. Sin duda, muchos de los apóstoles que vivieron predicando la palabra del Señor, al principio no lo entendían, pero después que Cristo se fue y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo en aquel día del Pentecostés, lo revistió una nueva comprensión de lo que significaba seguir a Cristo. Ahora cada uno de aquellos, cuando la persecución se presentó, cuando fueron despojados de sus hogares, cuando iban y los perseguían hasta sus casas y los sacaban de los cabellos para obligarlos a blasfemar, para encarcelarlos,
algunos otros para matarlos. Muchos de ellos comprendieron lo que significaba sufrir por la causa de Cristo. Y creo que, hermano, es una idea de lo que debiera ser hoy en la iglesia de hoy en día, entender lo que significa ser un creyente, ser un seguidor de Cristo, ser la iglesia de Cristo, amado hermano. Por tanto tiempo nos hemos acostumbrado a vivir en el egoísmo, nos hemos acostumbrado a vivir en el aislamiento. Hemos hecho nosotros de la iglesia un concepto de confort, un concepto donde tú no tienes que sufrir, un concepto donde todas las cosas deben salir bien, un concepto donde nada te puede pasar. Pero creo que Dios nos va a enseñar algo, y bendito sea el nombre del Señor, hermano, porque vamos a aprender en días próximos lo que significa padecer, lo que significa, amado hermano, sufrir por la causa de Cristo. Pero no quisiera, amado hermano, que esto te tomara por sorpresa y que, hermano, pudieras decir: yo no me esperaba eso, yo creí que pues nada nos iba a pasar y siempre estaríamos seguros. Hemos aprendido que Dios guarda nuestra vida, y efectivamente, amado hermano, Dios guarda nuestra vida. Eso no cambia lo que la Escritura dice. Pero muchos de nosotros pensamos que la vida cristiana consiste en vivir aparte de los sufrimientos, en vivir excluyendo los sufrimientos o el padecimiento. Pero es todo lo contrario. Mira, yo quisiera darte, por ejemplo, algunos claros ejemplos de la palabra del Señor, y algunos se encuentran ahí en el libro de los Hechos. Solamente te voy a dar 3 casos. Hechos capítulo 5, versículo 40, dice la palabra del Señor que Pedro y Juan habían predicado, y a causa de su predicación ellos fueron arrestados. Y dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 39, uno de ellos dijo: mas si es de Dios esta obra, no la podéis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Y convinieron con él, y amando a los apóstoles después de azotados. Dice la Escritura, hermano, que ellos predicaban, y por su predicación fueron azotados. Ahora, hermano, creo que la iglesia no hemos alcanzado a comprender ni siquiera qué significa eso. Pero creo que es importante entender cómo estos hombres, hermano, no pensaron en que el servicio de su Señor los privaría del sufrimiento. Ellos inclusive lo daban por hecho. Daban por hecho que ser un creyente incluía también en el combo, en el paquete, sufrir, padecer, ser afligidos, ser azotados, ser perseguidos. Y creo que, hermano, nosotros como iglesia tenemos que cambiar ese concepto, que pudiéramos nosotros pensar: como iglesia yo no debo sufrir, como iglesia todo debe de estar bien siempre. Y yo creo que Dios, hermano, va a permitirnos a nosotros aprender esto. Y ellos partieron, dice, fueron azotados y les intimidaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Pero mire la reacción después de los azotes. Yo me preguntaría, hermano, en este tiempo, ¿cuántos de nosotros como iglesia reaccionaríamos igual? ¿Cuántos quizá hubiéramos tirado la toalla? ¿Cuántos quizá, hermano, hubiéramos dicho: si esto es así, mejor no sigo? Si esto conlleva que yo tenga que sufrir, yo tenga que sentir el dolor, pues mejor no me considero un creyente. Pero mira lo que hicieron estos hombres, hermano. Rápidamente dice: y ellos, hablando de Pedro y de Juan, partieron de delante del concilio. Dice que salieron gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Hermano, ellos dignamente enfrentaron el sufrimiento. Sin duda yo recuerdo este pasaje y trato de hacer trato de comprender un poco y tratar de analizar lo que ellos recordaron en ese momento del Señor, cuando el Señor los advirtió y les dijo: llegará el tiempo en que cualquiera que los mate o los eche a la cárcel
o los castigue o los azote, pensará que hace un servicio a Dios. Cristo los advirtió: ustedes serán llevados a la sinagoga, serán llevados a las cárceles y algunos matarán. Cristo les había advertido de todo esto, y esas palabras después del Pentecostés quedaron grabadas en sus corazones sin duda, y fueron recordadas en ese tiempo. Y ellos dijeron: ¿te acuerdas, Pablo? ¿Te acuerdas, Pedro? Lo que el Señor nos dijo, que por causa de su nombre sufriríamos, pero que sería mayor la gloria que sería presentada si nosotros padecemos por Él. Y sin duda entre ellos se animaron, y dice que ellos salieron gozosos. Tal era su gozo que no les importaba volver a ser azotados. Miren lo que dice el versículo 42: y todos los días, hermanos, los azotes no los metieron a sus casas. Los azotes no los llevaron a aislarse, hermanos, de los peligros, sino que todo lo contrario. El gozo que había en ellos los llevó a ser más insistentes, los llevó a ser, hermanos, más constantes en su obra misionera. Y ahora dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo posible esto, hermanos? Su comprensión de las verdades de lo que significa seguir a Cristo. Hechos 16:23, hermano, todos sabemos ese caso, cuando dice la Escritura que Pablo y Silas fueron a predicar, hermano, y por predicar, hermano, por ahí habían traído, el Señor a través de ellos trajo la libertad a una mujer. Y dice la Escritura que, viniéndoseles del negocio, se enojaron tanto la multitud y el lugar donde ellos estaban predicando, en Éfeso, que los arrestaron y los metieron a la cárcel, pero no sin antes haberlos azotado. Y me gustaría rápidamente leer ahí mismo en el capítulo 16. Dice la Escritura: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después de que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con diligencias. Dice que después de haberlos herido con muchos azotes. Y uno dice: bueno, el ánimo de los discípulos, de los apóstoles, iba a ser socavado por el dolor, iba a ser socavado por el sufrimiento. Pero, hermanos, las Escrituras nos enseñan que no. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, como iglesia, cuando entramos en la aflicción y en la prueba, quisiéramos que no pasara? Y claro, porque eso es natural. Pero a veces lo deseamos porque no tenemos un alcance de comprensión que nos enseña la palabra de Dios. Dice la Escritura, hermano, que ellos, habiendo recibido muchos azotes, hiriéndolos, los metieron hasta lo más adentro de la cárcel. Pero el versículo 25, hermano, me sorprende. Pero ¿sabe qué hace posible esto, hermano? Que ellos tenían una comprensión clara de lo que significaba padecer por Cristo. Y ojalá, amado hermano, yo le quiero animar a que ojalá en cada uno de ustedes y en mí tengamos esa comprensión de lo que significa no solamente decir que somos cristianos, sino mantenernos en medio del dolor y en medio de la prueba, mantenernos diciendo que somos cristianos. Mantenernos a pesar de lo que vendrá. Hermano, créame que años anteriores Dios ha venido diciéndonos que vienen tiempos sombríos. Yo se lo he advertido, se lo he dicho. Y quizá muchos de nosotros, quizá no lo estemos tomando en cuenta, hermano, pero creo que ese es el tiempo sombrío que viene sobre el lugar donde nosotros estamos, sobre nuestra nación, que ha estado trastocando a otras naciones esta misma situación. En muchos lugares, muchos creyentes se han quedado sin empleo. Muchos creyentes se han quedado sin un recurso para llevar el sustento a casa. Muchos
han sido despedidos debido a que las empresas tienen que cerrar. Y la pregunta es, amado hermano, iglesia, ¿cómo enfrentaremos esto? ¿Pensaremos que Dios no está con nosotros? ¿Pensaremos que Dios nos abandonó? ¿Pensaremos que Dios, amado hermano, ha incumplido sus promesas? No. Es Dios confirmando lo que Él nos ha dicho. Es Dios diciéndonos, amado hermano, a su iglesia, que es tiempo que nosotros nos levantemos en una comprensión distinta de lo que significa ser un creyente. Quizá hay gente que dice, bueno, yo estoy seguro, yo estoy aquí en mi casa, tengo mi trabajo y mi quincena me está llegando como debe de ser. Amado hermano, vale más que no pongas tu confianza en eso. Yo quisiera invitarte a que tu confianza esté en Cristo, que Él sea tu confianza. Porque ¿qué pasará si el día de mañana tu empresa desaparece? ¿Qué pasará si se presenta una crisis económica en nuestro país? ¿Qué pasará si el alimento se escasea? Nadie lo sabemos, hermano. Pero creo que en la medida en que comprendamos lo que significa, hermano, ser la iglesia del Señor, podremos enfrentar cualquier circunstancia, porque la palabra de Dios, hermano, es muy clara para nuestra vida. Y Pablo entendía esto de una manera tan bella y tan hermosa, que incluso él llegó a decir a la carta a los filipenses que sus prisiones habían venido a ser de provecho para el evangelio. Es decir, él no solamente decía, yo me gozo en medio de mi aflicción, en medio de mi prueba, en medio de la angustia que estoy viviendo. Porque, hermano, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido mal cuando un amigo nos abandona, nos da la espalda? A Pablo no solamente un amigo, muchos, hermano. Muchos lo dejaron, muchos lo abandonaron. Pero él entendió lo que significaba sufrir, hermano. Dice la Escritura que Pablo y Silas, amado hermano, a medianoche dicen más, y me gusta esta palabra porque la pone en un lugar más alto, debido a la comprensión que ellos tenían de tener a un Señor al que servían en medio de cualquier circunstancia. Dice, más a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos les oían. Hermano, una iglesia que se levanta en medio del dolor y en medio de la aflicción, con una palabra de alabanza, con una palabra de reconocimiento a su Dios. Ellos podían, hermano, y cualquiera de nosotros pudiera justificarlos y dijéramos, bueno, entiendan, es comprensible. El dolor los hizo callar. La aflicción los hizo cerrar sus bocas. Pero no es así, amado hermano. Como ellos comprendían que padecer era parte de ser creyente, su gozo se volvió mayor. Su alabanza fue una alabanza que trajo libertad a otros que los veían. Porque la iglesia, amado hermano, es vista. Y a veces nos olvidamos de esto, amado hermano, que nosotros como iglesia del Señor estamos siendo observados. Estamos siendo observados por aquellos, hermanos, que no conocen del Señor. Hoy nuestra sociedad está observando tu comportamiento, está observando cómo reaccionas tú. Y muchos de ellos están observando que estamos reaccionando como ellos. Pero la verdad es que la iglesia fue diseñada con otro fin, fue diseñada con otro propósito, para que en medio del sufrimiento y en medio de la aflicción, de la prueba, el fuego de la prueba y del dolor, la iglesia pudiera entender que es parte de vivir en Cristo, es parte de ser un cristiano. Ellos en medio del dolor cantaron y alabaron a Dios, doliéndose, pero estaban ellos cantando, doliéndose ellos, pero ellos estaban alegres. Entendían que su sufrimiento traía gloria al nombre de Cristo. Entendían que el sufrimiento y el dolor traía una gloria al nombre de su Señor y un reconocimiento de que la gente los podía observar.
Otro caso que recuerdo, hermano, es aquel que se encuentra ahí en el Hechos, capítulo 21, versículo 8. Y les muestro estos textos, amado hermano, para que veamos que la iglesia debemos comprender que decir que somos cristianos conlleva también el sufrimiento y el padecimiento. Capítulo 28 del libro de los Hechos, versículo número 8. Capítulo 21, versículo 8 dice: y otro día partimos Pablo y los que con él estábamos y vinimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7 diáconos, posamos con él. Y Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y parando nosotros ahí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Lo cual, como oímos, mire la reacción, hermano. Dentro de la misma iglesia hay 2 reacciones. Una reacción es la de evitar el dolor. Vamos a interceder para evitar el sufrimiento. Vamos a interceder para evitar la angustia. Vamos a interceder para que no pase nada. Vamos a interceder para que no suceda nada. Y vemos, hermano, a los Lucas incluyéndose con ellos. Dice: lo cual, como oímos, escuchamos de angustia, escuchamos de sufrimiento, escuchamos de dolor e inmediatamente intercedimos. Dice Lucas: lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ellos se agruparon, se pusieron de acuerdo y le dijeron: Pablo, no vayas. Pablo, no seas imprudente. Pablo, por favor, Pablo, está siendo avisado, no vayas. Y yo creo que vemos aquí una de las reacciones, hermano, de gran parte de la iglesia, en la que muchas veces queremos evitar. Pero, hermano, si Pablo no hubiera ido, si Pablo no hubiera subido a Jerusalén, hermano, el nombre de Cristo no hubiera sido conocido como hoy lo conocemos. Muchas de las cartas que tú y yo gozamos, amado hermano, y nos deleitamos en ella, como las cartas que él escribió dentro de la prisión y mientras él estuvo haciendo sus viajes misioneros. Si nosotros, hermano, si entendiéramos que Pablo no hubiese hecho ese viaje, hermano, si él no hubiera subido, muchas de las cosas que conocemos, hermano, que están escritas en las cartas del Nuevo Testamento no hubieran sido escritas. Mucho del consuelo y del conocimiento que tenemos hoy en nuestro día, amado hermano, es porque Pablo subió, porque entendió que el sufrimiento, el padecimiento era parte de su vida como un siervo de Jesucristo. Yo prefiero, hermano, que le digamos al Señor: Señor, haz como bien te parezca, amado Dios. Y si esto conlleva que nosotros padezcamos, Señor, sabemos que en medio del padecimiento tú guardarás nuestras vidas. Nuestra reacción natural es como la de Lucas, es como la de los hermanos con Pablo. Es una reacción natural de preservación, es una reacción de protección, de querer no sufrir el daño, de ser guardados del peligro. Y le dice: le rogamos. Y en ese ruego, hermano, iban lágrimas. Créame que iban lloros de intercesión. Pablo, no subas. Pablo, el Espíritu Santo te está diciendo lo que te espera. Y mire lo que dice Pablo. Esta es la respuesta, hermano, de una persona que ha comprendido que la iglesia cuando sufre, la iglesia cuando padece, está completando, amado hermano, lo que falta a la iglesia. Este es un hombre identificado con Cristo en el padecimiento. No solamente Dios nos dice que nos identifiquemos en Él, hermano, cuando Él resucitó de entre los muertos y nos dio una novedad de vida, sino que también, amado hermano, necesitamos ser identificados con Cristo en el padecimiento. Créeme, hermano, que con esta comprensión, si el día de mañana a ti te dicen y te dan una noticia que pareciera que para otros es una noticia devastadora, para ti no va a ser igual. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a comprender
que ser creyente te lleva a un nivel más alto de gozo y de alegría, sabiendo que tú estás cumpliendo en tu padecimiento lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pablo les dijo a ellos: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque no solamente estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Un hombre con convicciones claras, hermano. Un hombre con convicciones que, imagínate que aquí te dijeran: vas a perder tu trabajo el día de mañana, la siguiente semana tú vas a ser contagiado con ese virus. ¿Cuál será tu reacción? ¿Cuál será tu reacción, amado hermano? Y creo que yo, hermano, en este momento, Pablo se distingue como un hombre que ha comprendido lo que significa padecer por la causa de Cristo. Y dice Lucas: y como no le pudimos persuadir, no le pudimos convencer, desistimos, diciéndole: hágase la voluntad del Señor. Al fin de cuentas, amado hermano, pudo más la convicción del apóstol Pablo y los invadió a ellos. Y yo quisiera, amado hermano, que el sentir de un hombre así, creo que nos enseña a todos y cada uno de nosotros cuál debe de ser el sentir de la iglesia. Son algunos pasajes, hermano, que nos muestran lo que nosotros debemos padecer. La palabra, hermano, nos dice el apóstol: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El mismo Pablo responde este interrogante, hermano, al incluir la expresión su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, Pablo llama a las aflicciones de Cristo a las aflicciones que sufre la iglesia. El sufrimiento de la iglesia es en un sentido del sufrimiento de Cristo. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo, y mientras permanezca en la tierra, está sometida a padecimiento. Mientras esté en la tierra, está sometida a persecución y a hostilidad. Es decir, su identificación y unión con su Señor implicaba participar de su sufrimiento. Mientras la iglesia permanezca en el mundo, estará sujeta al padecimiento. Por eso Pablo completa lo que falta. Es decir, su propio sufrimiento es parte de las aflicciones que todavía el cuerpo debe sufrir. Y me gustaría algunas citas que el apóstol Pablo llegó a decir también en cuanto al padecimiento. Dijo: y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su nombre, en su muerte. Romanos 8:17 dice: si en verdad padecemos con él, a fin de que también con él seamos glorificados. Nos gusta hablar, hermano, mucho de glorificación. Nos gusta mucho decir: Cristo viene. Y ojalá el Cristo viene impida el sufrimiento, impida el padecimiento. Y hermano, todos queremos que Cristo venga, hermano. Pero vamos a ser glorificados en Cristo, hermano, cuando también aprendamos a que la iglesia padezca por Cristo. Es un tiempo, amado hermano, en que Dios sin duda está tratando con la iglesia. Por supuesto que está tratando con la gente que no le conoce, hermano, pero también creo que nosotros debemos de estar enfocados. ¿Qué está queriéndome decir Dios a mí en lo personal como iglesia, como un miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué está diciéndome el Señor a mí personalmente? ¿De qué manera esta situación que está atravesando el mundo pudiera Dios estarme hablando a mí? ¿Qué es lo que Dios me quiere dar a mí a entender como un hijo suyo? ¿Cuál es la calidad de vida que yo vivo como cristiano? ¿Qué significa este sacudimiento? ¿De qué manera Dios quiere hablarme a través de esto? Y creo, hermano, que como iglesia deberíamos reflexionar sobre esto. Entender, amado hermano, que necesitamos comprender que si somos creyentes, necesitamos estar armados de este pensamiento. Que todos, hermano, todos nos identificamos con Cristo también en el padecimiento, en el dolor, en el sufrimiento, en la aflicción. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10 al 12, dijo Pablo:
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en otros cuerpos, en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Ve la comprensión de este hombre, hermano. Siempre dice, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mire, hermano, yo creo que cuando la iglesia del Señor entra al padecimiento, Dios hace que el padecimiento, amado hermano, traiga edificación a la iglesia, traiga crecimiento a la iglesia, traiga madurez a la iglesia. Hermano, pero si nos la pasamos siempre, hermano, ajenos al dolor, ajenos al sufrimiento, yo creo que es cuando la iglesia más se vuelve una iglesia conformista, una iglesia que ya no busca a Dios, una iglesia que ya no necesita de Dios. ¿Por qué? Si todo va bien, ¿para qué buscar a Dios? Si todo nos está yendo viento en popa, no necesitamos tanto orar, no necesitamos tanto ayunar, no necesitamos tanto de la enseñanza de la palabra, todo me está yendo bien. Y yo creo que Dios, hermano, nos va a hacer entender a muchos lo que significa ser cristiano, lo que significa seguir a Cristo. Dijo el apóstol, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Dijo Pablo también en Colosenses 2, 1 al 2, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Cuando escribió a la iglesia de Filipo, les dijo, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, o mis aflicciones, o mis dolores, por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos confiados en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y para terminar, hermano, pudiéramos decir como un resumen, que las aflicciones de la iglesia, en este caso, en la persona de Pablo, él dice, son sufridas por él. Y el apóstol interpreta su sufrimiento de dos maneras y en dos formas diferentes en su mente. Que su aflicción es primero una identificación con Cristo, una participación de sus aflicciones, y que la segunda es una experiencia que resulta para beneficio de otros creyentes. Pablo, al sufrir, hermano, él sentía tanto gozo. Y yo creo, hermano, que hay que quitar ese chip en que el creyente no debe sufrir, no debe padecer. Y poner este chip, amado hermano, que cuando tú padeces, cuando tú sufres, cuando tú estás en medio de la aflicción, en medio de la prueba, porque la vamos a pasar, hermano. Pero entender, amado hermano, que eso nos identifica con Cristo, eso nos liga a Cristo, eso prácticamente hace que nosotros nos una más a Cristo en ese sentimiento, amado hermano. Eso trae un gozo, hermano, que no podemos comprender, que no podemos describir, porque es un gozo inefable. Pedro lo llegó a decir, vosotros amáis al Señor con gozo inefable, un gozo que no se puede describir. En medio de la aflicción, en medio de la tormenta, ustedes están unidos a Cristo por medio de un gozo que no pueden describir. Amada iglesia, sufrir por Cristo es una señal de que estamos unidos a Él. No querer sufrir por Cristo, amado hermano, es una señal que no estás unido a Él. Ahora quiero decir esto. Esta era la clara convicción del apóstol Pablo y eso lo lleva a confesar su gozo. En realidad él puede gozarse porque entiende la naturaleza de su sufrimiento y el provecho que éste produce, hermanos. Se padece más, él se parece más a su Redentor mientras sufre. Y la iglesia es identificada por medio de su sufrimiento y eso es motivo suficiente para regocijarse. Pablo dijo, su aflicción vale la pena y por ello puede gozarse. Y para terminar, hermanos, debemos añadir algo, que el sufrimiento por sí solo no es lo que hace a Pablo semejante a Cristo, ni tampoco
el solo hecho de sufrir hará que la iglesia sea beneficiada. Es más bien su buena disposición en la adversidad la que lo hace participante de los padecimientos de Cristo. Y es la buena actitud en la aflicción la que puede ser de edificación para los creyentes. ¿Cómo podríamos aplicar esto para nuestra vida, hermano? Y termino con estos 3 puntos que pudieran servirnos a nosotros. Que cuando padecemos debemos recordar que nuestro sufrimiento nos hace más como nuestro Salvador. Nuestra identificación con Cristo se profundiza con la aflicción. Participar de sus aflicciones nos hace semejantes a nuestro Redentor. Número 2, cuando padecemos con una buena actitud, debemos tener presente que otros pueden ser motivados, animados e inspirados. Nuestro sufrimiento puede servir de edificación para la iglesia. Y número 3, como Pablo, podemos gozarnos en lo que padecemos por el cuerpo de Cristo. Y termino con estas palabras del apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva. Y también dice, para una herencia incorruptible, una herencia que no se puede contaminar, incontaminada e inmarcesible, que no se puede describir. Una herencia que está reservada en los cielos para vosotros, dice el Señor, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Es decir, Pedro dice, la iglesia está siendo guardada por el poder de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Hay una alegría que produce estas verdades, hermano. Saber que hay una esperanza viva en nosotros. Saber que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada por Dios en los cielos. Y que mientras Él nos está guardando por el poder de Dios mediante la fe. Dice, en lo cual os alegráis. Aunque, dice Pedro, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amada iglesia, yo quiero decirles, ánimo. Ánimo en el tiempo venidero. Ánimo en las circunstancias que enfrentaremos. Ánimo en los momentos adversos que vendrán, que sin duda llegarán. Ánimo porque es Cristo mismo identificándose contigo. Es Cristo mismo trayendo un gozo por encima de cualquier aflicción y de cualquier dolor. Te animo a que te armes en este pensamiento y que oremos juntos al Señor. Señor Jesús, te adoramos, Señor. Y qué linda, Señor, es tu palabra que nos dice que es en el dolor y en el padecimiento y en el sufrimiento como podemos también identificarnos contigo. Porque tu palabra dice que a nosotros nos es concedido no solamente creer en Él, sino también padecer por ti, Señor. Padecer por tu causa. Señor, rogamos, Dios, que nos armes de este pensamiento, Señor, ante los tiempos que se avecinan. Que cada uno de
de nosotros nos podamos ver identificados, Señor, pero ante todo un gozo nos inunde. El gozo de saber, Señor, que estamos unidos a ti. El gozo de saber, Señor, que no solamente fuimos identificados en una nueva vida, en una esperanza viva, Señor, sino también que somos identificados con Cristo en medio del dolor, en medio de las pruebas. Porque sin duda es a través de esas aflicciones en que otros, Señor, verán el comportamiento de la iglesia, verán la actitud de la iglesia en medio del sufrimiento, verán la actitud de la iglesia, Señor, como testimonio de que es un pueblo que es diferente. Verán a una iglesia diferente, verán a una iglesia esperando en su Señor. En medio de la aflicción habrá un gozo inefable, un gozo que no se puede describir. Señor, aumentanos, a muchos de nosotros, aumentanos la fe para los días que vienen. Aumentanos, Señor, nuestra capacidad de entender que estar unidos a ti, Señor, significa también dar un testimonio real a un mundo que se está perdiendo. Que es a través de estos tiempos, Señor, en que tú levantas a la iglesia, vivificas a la iglesia, Señor, para que sea un testimonio de quién es Cristo en esta tierra. Levanta a cada hermano, Señor, en una actitud de fe distinta a la que quizá ha tenido en su comprensión hace días para atrás. Haznos entender, Señor, que sin duda tu iglesia entrará, Señor, en la aflicción, entrará en la prueba, entrará en el dolor, entrará en el fuego, Señor. Y que esa comprensión traiga un gozo que nos permita comprender, Señor, que tu presencia nos guarda. Y que el poder de Dios, todo tu poder, Señor, todo tu señorío y tu soberanía están puestas en acción, Señor, para preservar en medio de todo eso a tu iglesia amada. Porque aún falta el tiempo en que seamos glorificados, Señor. Pero para ello, Señor, necesitamos ser identificados contigo en el padecimiento, en el sufrimiento. Señor, muchas gracias. Yo ruego, Señor, por aquellos que nos ven, por aquellos que están viendo esta transmisión, Señor, para que su fe no falte. Así como tú rogaste por Pedro, por lo que se avecinaba. Es la misma forma en que tú intercedes por la iglesia, por los tiempos que se avecinan, Señor. Gracias. Gracias por interceder por nosotros. Gracias por estar orando en este momento, Señor, por toda la iglesia. Muchas gracias, Padre, por Cristo Jesús, Señor, que intercede a tu diestra. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a interceder como conviene, Señor, porque qué hemos de pedir no lo sabemos. Pero gracias por este tiempo, Señor, en el cual tú nos despiertas, en el cual tú, Señor, hace que nuestro corazón se levante. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. A ti damos toda la gloria, Señor, toda la honra por Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, nos despedimos en esta hora. Dios les bendiga. Y a todos nuestros hermanos que están en el taller, les esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Conectémonos 10 minutos antes para, hermanos, no perder tiempo. Y el próximo jueves nos escuchamos en nuestra programación en vivo también a las 8 de la noche. Iglesia, Dios les bendiga. Amada iglesia, y a todos los que nos estuvieron escuchando, Dios les bendiga y Cristo les ama y nosotros también. Bendiciones.